Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, chicos, chicas, presten mucha atención porque tenemos un tema bomba. Y cuando digo bomba es literal. El título lo dice todo, ¿verdad? Bomba. Filtran audios de la pelea épica entre Andy y Kerem Bürsin. ¿Qué pasó? Sí, así como lo oyen. La relación de ensueño, la pareja dorada de Love is in the air, la chispa que hizo vibrar a millones de corazones en todo el mundo, parece que no todo era color de rosa. Y ahora, para colmo de males, audios. Audios filtrados de una pelea épica entre Ander Zel y Kerem Bürsin. ¿Podemos creerlo? Antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de drama, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Es un placer tenerlos. Y si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte a la familia. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo como este. Ya sabes, siempre hay salseo turco y mucho más. Bien, ahora sí, preparémonos para el drama. La noticia explotó como un trueno en el mundo del entretenimiento turco, y por supuesto en el mundo entero. Ander Zel y Kerem Bürsin, una pareja que conquistó la pantalla y aparentemente el corazón del otro, protagonizaron una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Fotos románticas, declaraciones de amor, viajes exóticos, todo era perfecto. Parecía que su amor era tan intenso como el de Eda y Serkan en la serie que los unió. Pero como suele suceder, detrás de las cámaras, la realidad puede ser muy diferente. La noticia de su separación nos tomó a todos por sorpresa. Después de meses de especulaciones y rumores, la pareja anunció su ruptura, dejando a sus fans con el corazón roto. Y como suele pasar en estos casos, las especulaciones y los chismes comenzaron a circular a la velocidad de la luz. ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de convivencia? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas, bueno, las respuestas eran escasas y poco claras. Y entonces, ¡boom! Llegan los audios. Audios filtrados, supuestamente, de una discusión acalorada entre Andy y Kerem. La fuente, como suele suceder en estos casos, es un misterio. Pero lo que sí es cierto es que estos audios, si son auténticos, revelan una faceta de la relación que nadie imaginaba. Escuchar las voces de Andy y Kerem en medio de una pelea, con palabras fuertes y acusaciones, es algo que honestamente impacta. Vamos a sumergirnos un poco más en el contexto, para que entendamos bien de qué estamos hablando. Love is in the air, o Senkalkap en su idioma original, fue un fenómeno mundial. La serie, una comedia romántica turca, conquistó corazones en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y Europa. La química entre Ander Zel, quien interpretó a Eda, y Kerem Bürsin, quien dio vida a Serkan, era innegable. Su conexión traspasaba la pantalla, y los fans no tardaron en soñar con que su romance ficticio se hiciera realidad. Y así fue. La pareja comenzó a mostrarse junta, compartiendo fotos en redes sociales, asistiendo a eventos, y publicando declaraciones de amor que derritieron a sus seguidores. Viajes románticos a lugares exóticos, como las Maldivas, alimentaron la ilusión de un amor duradero y perfecto. Parecían la pareja ideal, la encarnación del amor soñado por millones de personas. Pero como suele decirse, la vida imita al arte, pero no siempre con el mismo final feliz. Después de poco más de un año de relación, los rumores de crisis comenzaron a sonar. Las fotos juntos se hicieron menos frecuentes, las declaraciones de amor disminuyeron, y la pareja se mostró más distante en público. Los fans, preocupados, comenzaron a especular sobre una posible ruptura. Finalmente la noticia llegó, Ander Zel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El anuncio, aunque esperado por algunos, dejó a muchos con el corazón roto. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Las preguntas se multiplicaron y los rumores comenzaron a circular a la velocidad de la luz. ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de convivencia? ¿Diferencias irreconciliables? Nadie lo sabía con certeza. La pareja en un principio se mantuvo en silencio, evitando dar explicaciones públicas. Y entonces, como si el destino quisiera añadir más drama a la historia, surgieron los audios. La filtración de estas grabaciones supuestamente revelaba una discusión acalorada entre Andy y Kerem. La noticia, como era de esperar, causó un terremoto en el mundo del entretenimiento.
Ahora centrémonos en el contenido de los audios, aunque con las reservas necesarias. Como ya mencioné, la autenticidad de estas grabaciones no ha sido confirmada al 100%. Sin embargo, según las interpretaciones que se han hecho, los audios revelan una discusión intensa, con palabras fuertes y acusaciones. Se habla de celos, de falta de comunicación, de expectativas no cumplidas y de tensiones que aparentemente desgastaron la relación. Algunas fuentes afirman que en los audios se escucha a Ande acusando a Kerem de ser posesivo y controlador. Se menciona la supuesta existencia de terceros en la relación, lo que podría indicar una posible infidelidad. Por otro lado, se dice que Kerem se defiende argumentando que la falta de atención y el distanciamiento de Ande fueron los detonantes de la crisis. Repito, esta información se basa en interpretaciones y rumores. No tenemos acceso directo a los audios, y la información que circula en la red es fragmentada y poco precisa. Sin embargo, si los audios son auténticos, revelan una faceta de la relación que nadie imaginaba. Muestran a dos personas aparentemente enamoradas en medio de una pelea, con palabras que hieren y acusaciones que dejan entrever el dolor y la decepción. Es importante destacar que la autenticidad de estos audios aún no ha sido confirmada oficialmente. Expertos en audio han analizado las grabaciones, y sus conclusiones son diversas. Algunos afirman que las voces corresponden a Ande y Kerem sin ninguna duda, mientras que otros han detectado ciertas inconsistencias que ponen en duda la veracidad de los audios. La incertidumbre sobre la autenticidad de los audios añade aún más misterio y morbo a la situación. ¿Son reales? ¿Fueron manipulados? ¿Quién está detrás de la filtración? Las preguntas se multiplican y las respuestas por el momento siguen siendo escasas. Ahora hablemos de las implicaciones de esta filtración. Primero y lo más importante, es una clara invasión a la privacidad. Sea lo que haya sucedido entre Ande y Kerem, es algo personal. El hecho de que estas conversaciones privadas se hagan públicas, sin su consentimiento, es sumamente lamentable. Independientemente de la fama y la exposición mediática, todos tenemos derecho a la privacidad. El hecho de que alguien haya grabado y filtrado una conversación privada es una violación de la confianza y de la intimidad. Segundo, esto podría afectar las carreras de ambos actores. Aunque Ande y Kerem son profesionales, y están acostumbrados a la exposición mediática, este tipo de escándalos siempre dejan huella. La imagen pública de ambos, sin duda, se verá afectada. Los fans que idealizaban su relación, ahora se enfrentan a una realidad más cruda. La industria del entretenimiento a menudo nos vende cuentos de hadas, pero detrás de esas historias perfectas, a veces, hay mucho drama. Este escándalo podría afectar la percepción que el público tiene de ellos, y podría influir en sus futuros proyectos profesionales. Tercero, este escándalo nos recuerda lo vulnerable que es la privacidad en la era digital. Con la tecnología actual, cualquier conversación puede ser grabada y filtrada. Es una llamada de atención para todos nosotros, debemos ser más cuidadosos con lo que decimos y con quién lo decimos. La filtración de los audios de Ande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada para invadir la privacidad de las personas. Es una advertencia sobre la importancia de proteger nuestra información personal y de ser conscientes de los riesgos que existen en el mundo digital. Y ahora, la pregunta del millón, ¿por qué se filtraron estos audios? ¿Quién está detrás de esto? Las teorías son muchas y variadas. Algunos creen que fue una venganza, que alguien cercano a la pareja, con motivos oscuros, filtró las grabaciones. Otros especulan que fue una estrategia de marketing, para generar más interés en la serie, o para promocionar algún proyecto futuro de los actores. La verdad, nuevamente, es que no lo sabemos. Las posibilidades son múltiples y cada una de ellas tiene sus propias implicaciones. Fue una persona cercana a la pareja, buscando dañar su imagen o sacar provecho de la situación. ¿Fue un tercero con el objetivo de generar polémica y llamar la atención? ¿O fue una estrategia orquestada para generar interés mediático? Una teoría que ha cobrado fuerza es la posibilidad de que la filtración haya sido motivada por la envidia o el resentimiento. En el mundo del entretenimiento, la competencia es feroz, y a menudo surgen conflictos y rivalidades. Es posible que alguien haya aprovechado la oportunidad para dañar la imagen de Ande y Kerem, con el objetivo de beneficiarse a sí mismo. Otra teoría, aunque menos probable, es la posibilidad de que la filtración haya sido un error.
¿Es posible que alguien haya enviado los audios por error, o que hayan sido hackeados? Esta teoría, aunque poco probable, no puede ser descartada por completo. Sea cual sea la razón, la filtración de los audios plantea importantes interrogantes sobre la ética y la moral en la industria del entretenimiento. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar algunos para generar atención mediática? ¿Qué límites se deben respetar? Lo único que podemos hacer es esperar a que la verdad salga a la luz. Quizás, Hande y Kerem decidan pronunciarse al respecto. O quizás decidan guardar silencio para proteger su privacidad y seguir adelante con sus vidas. Sea cual sea su decisión, debemos respetarla. Mientras tanto, en redes sociales, el debate está abierto. Los fans de Hande y Kerem se dividen entre los que apoyan a sus ídolos y los que cuestionan su comportamiento. Las críticas y los halagos se mezclan, creando un torbellino de emociones. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha vuelto a poner en el centro de la atención a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y aunque sea por las razones equivocadas, siguen siendo el tema de conversación en todo el mundo. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los fans expresan sus opiniones y emociones. Algunos defienden a Hande y Kerem, argumentando que tienen derecho a su privacidad y que no se debe juzgar su vida personal. Otros critican su comportamiento señalando la posible falta de respeto y consideración. La polarización es evidente. Algunos fans han expresado su decepción, mientras que otros han mostrado su apoyo incondicional. La situación ha generado un debate sobre la ética y la moral, y sobre la responsabilidad de las celebridades ante la opinión pública. La verdad es que este tipo de situaciones nos recuerdan que las celebridades son personas como nosotros. Tienen sentimientos, sufren, se enamoran y a veces también pelean. Y aunque su vida esté expuesta a la mirada pública, merecen respeto y privacidad. Es fácil idealizar la vida de las celebridades, pero la realidad es que detrás de las cámaras, también enfrentan problemas y desafíos. La fama y el éxito no garantizan la felicidad, y a menudo conllevan una gran presión y exposición mediática. Es importante recordar que las celebridades son personas, con sus virtudes y defectos, y que merecen respeto y comprensión. Pero la realidad es que en la farándula, el drama es pan de cada día. Y lamentablemente en este caso, el drama ha tomado una forma inesperada y muy personal. La filtración de los audios ha transformado la relación de Hande y Kerem en un escándalo público con consecuencias impredecibles. Así que, recapitulando un poco, hemos hablado de la filtración de audios de una supuesta pelea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles implicaciones de esta filtración, hemos especulado sobre las posibles razones detrás de la filtración y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad en la era digital. Es importante recordar que esta información se basa en rumores y especulaciones. La autenticidad de los audios aún no está confirmada, y debemos ser cautelosos al interpretarlos. Pero en definitiva, este escándalo nos ha recordado que las relaciones entre celebridades pueden ser tan complejas y turbulentas como las nuestras. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante estar informados y analizar este tipo de situaciones desde diferentes perspectivas. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Espero que les haya parecido interesante y útil. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre este escándalo? ¿Creen que los audios son auténticos? ¿Cómo creen que afectará la carrera de Hande y Kerem? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de este salseo turco. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.